Buenos días, buenas noches para todos los que se conecten y vean este vivo que vamos a realizar en el día de hoy desde el Puente Álmico, hoy con un invitado maravilloso que he tenido la suerte que me haya puesto este camino, eh, que es Sebastián Bennett. Y bueno, yo lo conocí en Montevideo en el 2022 y tuvimos la suerte de encontrarnos, charlar. Él es un excelente terapeuta y bueno, la idea siempre de este puente álmico tiene que ver con el hecho de que conozca la gente, gente luminosa como es él, por ejemplo, como todos los que han pasado en estos episodios, y ahí ya lo estoy viendo a Sebastián y lo voy a invitar para que se conecte. A ver, a ver, y lo veo y nos vemos. Sí, nos vemos. ¿Cómo va, Sebastián, Ahí me querido? ves, se escucha todo Sí, bien. sí, te escuchamos. Ahí se están conectando muchas personas que estoy viendo que nos saludan, que están ahí presentes. Y bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo está Montevideo? Bueno, acá está muy bien, la verdad. Hace un día hermoso. Sigue estando un poquito fresco, pero está lindo, está muy disfrutable. La Mira, yo salida estoy del sol como el nono, en luna llena es espectacular. estoy como el nono, viste, abrigado por las dudas, porque acá hace frío, dentro del departamento hace frío. Bueno, ¿cuánta gente se está conectando? Qué lindo. Bueno, yo te había anticipado que la idea de estos vivos era para que la gente te conociera, conociera a esta gente genial que me ha puesto la vida y que vale decir también de que en su momento cuando estuve con vos, me salvaste una rodilla y ahora vos vas a contar un poquito de eso porque yo tenía un problema en la zona lumbar y también en la rodilla donde repercutía. Y a su vez, bueno, contanos a los que no te conocen, desde dónde comienza, digamos, tu búsqueda, desde dónde comienza todo este proceso de este maestro, porque realmente sos un maestro no solamente en hermetismo, tarot, y medicina china. Bueno, a ver, te dejo que nos cuentes un poquito. Bueno, primero que nada, Clau, la verdad, me encanta que estés haciendo esto, pero no solamente por los que compartimos contigo y te conocemos, sino también por esto de mover la comunicación que a ti se te da hermosamente y realmente es un placer que nos puedas incluir en ello. Así que, la verdad, afortunados los que te rodeamos también. Qué Eh, bueno, sí. Es este, devolver toda esa luz que nos han dado ustedes también, ¿no? Y aparte, pues estamos ahí hermanados por el río, cruzando el charco, así que estamos muy cerquita. Estas tierras son realmente bendecidas, si bien han tenido una historia, tanto la Fundación de Buenos Aires, la población de Buenos Aires, como la población de Uruguay, de Montevideo, Colonia, han sido turbulentas sin lugar a duda, pero han sido bendecidas por la persistencia y la tenacidad de los seres que han fundado estas tierras y sin lugar a duda que nosotros, los descendientes de todos ellos, al menos energéticos del lugar, estamos un poco tocados por esa tenacidad, terquedad y de salir adelante más allá de los avatares, ¿no? Y un poco Sí, también esto que estoy contando, tiene un poco que ver también con esto que me preguntabas recién, de la historia, ¿no? La historia de dónde nació, de qué sé yo. Y obviamente que, si bien yo recién te escuchaba y me decías, bueno, un ser de luz, bueno, todos tenemos luces y sombras, y sin lugar a dudas que hemos transitado por muchas sombras y oscuridades para poder llegar a
encontrar un camino decidido, un camino certero del corazón, ¿no? O encontrarnos con el corazón de vuelta, con la bondad, con lo genuino, con la escucha hacia uno, que son cosas que cuando nos guiamos demasiado por el yo social y por los miedos, ¿no? El miedo a que nos falten cosas, el miedo a la soledad, el miedo a quedar en la calle o qué sé yo, muchas veces llevan a todo el mundo a convivir fuera de la escucha de su corazón. Entonces, bueno, sin lugar a duda que es cierto que hemos decidido mirar hacia la luz y caminar hacia ese lugar, pero muchos de nosotros venimos de hacer varias veces, ¿m? Sin lugar a duda, y tú me entiendes de lo que te digo. Este, y un poco estas tierras, estos pueblos, tienen de eso también, ¿no? En su historia. Sí, claro, sí, sí, sí. Y eso a veces hace que uno vaya forjando una empatía, ¿no? De escuchar, como vos decís, de observar también y de sanar nosotros y sanar desde el corazón al otro que por ahí está en carencia, ¿no? Que es así. Este, yo creo que vos tenés una energía muy especial, y esto lo hemos hablado, y aparte hay un don de sanar no tanto desde la palabra, sino que has tenido conocimientos de lo que es la medicina china, y eso es un plus. Yo me gustaría que cuentes un poquito cómo empezó todo esto. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eh, estudiar todo eso, ¿no? O en mi época no era muy común ver la medicina china, aunque es milenaria. Sí. Pero Yo creo que ¿cómo te acercas a eso? sin duda esto es de otro momento previo al nacimiento, porque mira, el tema es así. Cuando mi padre y mi madre se conocen exclusivamente para tener un hijo. ¿M? O sea, ellos no buscaban tener una vida juntos. De hecho, estuvieron creo que 3 meses juntos. Ellos decidieron tener un hijo muy joven eh, y me tuvieron a mí. Se juntaron exclusivamente para eso y a conciencia de ello. Y mi padre siempre fue un hombre muy libre, muy de la búsqueda de la libertad. Y mi madre siempre fue una mujer que respetó la libertad también de ella misma, incluso. Y los dos como que ese lema siempre lo tuvieron. Entonces ya venía una historia familiar de parte de los dos, un cuadro familiar muy complejo, que en ellos supongo yo que vio la mejor virtud. Y yo agradezco, obviamente, que ellos me hayan elegido tener y me enseñaron ellos los primeros pasos de esto de esto que sucede, ¿no? De lo que fue mi camino hacia la medicina china. Mi papá, con yo 3, 4, 5 años de edad, me enseñaba a mirar el cielo, me enseñaba a apreciar la naturaleza, me enseñaba a tener dominio sobre mi cuerpo a través de técnicas, ya de poquito, este, de aumentar la percepción de mi cuerpo. Y mi madre siempre me enseñó a ir por donde yo sentía. Si bien me perdí en el camino, porque no dejo, mi alma no deja de tener impulsos, ¿no? Yo siempre digo, el alma no es, el alma tiene un aspecto luminoso y podemos elegirlo, pero el Claro, alma tiene densidad y venimos a transformar esa densidad. Y mi propia historia, Almada, me llevó a transitar también caminos de desencuentro. Y es ahí también que, bueno, todo esto supongo yo que en un momento dado yo crecí con mis bisabuelos. Yo conocí a todos mis abuelos y a varios de mis bisabuelos. Entonces tuve una herencia de abuelazgo muy grande.
también así conocí todas las zonas oscuras, ¿no? Claro, Italiano, medio mafiosos, medios historias turbias por todos lados. La cuestión es que no muy luminoso, pero mucho amor, amigos hacia mí, todos ellos. Y, y sin lugar a duda que mi abuela sufría mucho de las rodillas, muy loco, mi bisabuela, y yo convivía con ella en la misma casa, una casa gigante, en un lugar que acá se llama El Prado, hermoso, con mucha naturaleza. Y, y ella sufría mucho de las rodillas, no tenía ya líquido prácticamente, y su sufrimiento era muy grande. Y yo era chico y ya tenía el impulso de posar mis manos sobre la rodilla de ella y eso no lo había visto ni lo había aprendido en ningún lado, simplemente era como un impulso de necesidad de intuitivo, intuitivo. intuitivamente intuitivo, de necesidad de curar de alguna manera o de ese padecimiento. Eh, mi primer momento, que yo tendría unos 7 años, mi primer momento donde hubo una disposición, un impulso instintivo y almado hacia ese lugar. Y luego, bueno, yo sufría de asma también cuando era muy chico, eh, lo cual también habla de un cuadro ahí familiar, y ese sufrimiento de asma me lo sana una médica china con hierbas. Una señora que en este país, claro, sanar patologías no es nada bien visto por las industrias farmacéuticas, te quiero contar. Y en este país esa señora fue perseguida por doquier hasta que se tuvo que ir del país, pero sanó a muchos niños como yo de asma. O sea, yo no tuve nunca más asma. Nunca más se me cerró el pecho ni nada, después de hacer ese tratamiento de un mes. Esas son como los mojones de pequeño que luego me fueron llevando hacia otro camino que en retrospectiva fui uniendo, ¿no? Al principio yo no me di cuenta de los lazos que había entre todo esto. Claro. Este, bueno, siempre la búsqueda estuvo en mí, de hecho, busqué en los textos sagrados, ya a partir de los 10 años me empecé a introducir en todo ello. Y a los 16 años más o menos llegó la iniciación en las ciencias herméticas, en el cuerpo iniciático. Entonces ahí fue como también acceder ordenadamente a un montón de estudios y formación y trabajo sobre mí mismo, que también me hizo ahí tambalear bastante durante esos años. Y a los 19 años entro en un lugar, Claudio, humilde, chiquito, con un profesor que parecía loco, pero divino, ¿no? Coreano, o sea, de la línea coreana. Y él me enseña Qigong. Él me empieza a enseñar Qigong y las bases de la medicina china. En Ajá. esa escuela, no, aparte, muy interesante, porque la visión de él era muy revolucionaria en las artes marciales, incluso en la medicina china, hay todo un movimiento que a veces parece como medio sectario, te voy a decir. Y hay toda una cuestión de linajes, de respeto, de qué sé yo, que muchas veces tiene ahí atravesado unas cuestiones de poder que son para estudiar. Este, y este señor, bueno, me hablaba de todo eso y me decía, a mí lo único que me importa es generar redes. Él hablaba de las redes, yo tenía 19 años, esto fue hace un montón, ya imagínate, hace casi 20 años. Entonces hablaba de generar redes y yo fue como que hablaba mi idioma. Entonces esa fue mi primer casa, donde aprendí y me desarrollé primero en las artes energéticas, en el Qigong, en el Tai Chi, en diferentes estilos de Tai Chi. Esa casa me enseñó un montón. El profesor Fernando Linares, la escuela Moon Shi, divino. Y a partir de ahí, sí, empecé como un poco más serio porque me di cuenta que ese era mi camino. Yo estudiaba
en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Humanidades. Estudiaba historia. Bueno, también fui al IPA, al Centro de Profesores, pero ahí no duré mucho. Y psicología sí, lo llevé hasta tercero, casi llegando a cuarto, pero fue como que al encontrar lo que realmente quería, me dediqué a eso. Entonces decidí, todo eso es privado, obviamente, no es gratuito ni nada. Entonces, Claro, claro, sí, sí, sí. lo que te estoy diciendo, entonces y, y estudiar. Y al mismo tiempo yo ya trabajaba de lo que hacía, que era instructorado de Tai Chi y Qigong, entonces daba clases. Estaba de lunes a lunes todo el día. Como ahora, como Bueno, ahora. un poco más ordenado, como ahora sí, pero menos. Antes Pero era muy... igual para encontrarte hay que ponerte un GPS para ubicarte, porque estás siempre trabajando. Aparte, yo que estuve ahí en tu casa, trabajando, leyendo tarot, y qué sé yo, vos te vas muy temprano y volvés muy tarde, o sea, vas de punta a punta, de ciudad en ciudad. Me acuerdo cuando recién te habían entregado el auto. Sí, ¿Te acordás? sí. Y ahí te largaste con todo a recorrer. Este, ¿Vos venís para Argentina? ¿Venís a trabajar a Argentina, no? Voy, sí. El año pasado fui más seguido, pero porque mi hermano recién se había instalado ahí, mi hermano se mudó para allá. Este, en realidad mi hermano es relativamente chico, tiene 22 años, y es la primera vez que se iba tan lejos de todos, ¿no? Entonces, un poco decidimos ir a acompañar ese proceso, entonces íbamos cada mes prácticamente, a ayudarlo, bueno, hicimos la mudanza para allá también, así que este año no he podido, realmente no he podido ir prácticamente nunca, pero mi intención es poder ir y es poder ir más seguido, obviamente, por lo menos cada 2 o 3 meses poder estar yendo para ahí. Este, ya aprovechamos con Manuel, que es mi compañero, aprovechamos a pasear, qué sé yo, a distendernos un poco, y bueno, y ayudarlo a él, ¿no? A colaborar con mi hermano. Claro, Este, sí. Pero porque si acá no se conoce tanto de lo que vos haces. Todo esto de, bueno, acupuntura sí, moxibustión y todas esas cosas, no, acá yo no veo eh, gente ni tampoco que publicite, o salvo que se haga de una manera muy en silencio, no sé. sí, mira, la realidad es que he intentado buscar terapeutas, me ha ido mal porque el único que encontré para que atendiera a unas conocidas y qué sé yo, y que me lo habían recomendado, resultó, bueno, una situación muy incómoda con las mujeres, que eso se da mucho y aprovecho para decirlo también, que hay que tener siempre mucho cuidado porque muchas veces esos roles de poder, el terapeuta, el maestro, son roles donde, bueno, pueden haber justamente esos pasadas de línea, ¿no? Que se corran los límites correctos y adecuados. Y esas cosas, bueno, pasaron, entonces me quedé un poco con miedo también de recomendar a nadie después de eso que Claro, sucedió. Porque aparte fue con varias personas, ¿viste? Hay que estar muy atento y con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidarse el cuerpito de uno, cuidarse los límites, por más de que sean personas que uno vea como maestros o como sanadores, uno tiene que tener siempre el respeto, la intuición del respeto por el cuerpo de uno, ¿no? Y por la energía de uno. claro, Este, Eso es importante decirlo, ¿no? Porque pasó. Entonces, bueno, yo intenté, en realidad, y en algún momento voy a ir para ahí, para dar clase también me pidió una colega, que es la directora de algún centro de medicina china de acá, que es muy importante, que se llama Espacio Milagros, que es donde yo hoy trabajo y estudio, soy profesor de primer año de esa escuela. Tuve el honor de que ella, bueno, me reconociera, me diera ese lugar, que es un lugar de responsabilidad enorme, porque son todos los alumnos que ingresan y hay que enseñarles el claro, idioma. Esto es un idioma nuevo. claro, sí, 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 Este, sí.
Y sin embargo, bueno, eso para mí fue un gran reconocimiento de Cecilia Sosa, que es la directora. Y bueno, y hace poquito me pidió que si que coordináramos ahí unas prácticas que hay que hacer solamente presencial, que no se pueden hacer online. Y capaz que, bueno, que ando por ahí por Buenos Aires. Qué bueno. Eh, Bueno, avisá y publicitamos desde acá si vas a estar dando terapia o si vas a estar dando algún curso también, bueno, ¿no? Igual claro. yo sé que ahora estás preparando un curso de hermetismo, estás dando, Uf, contanos un poquito de eso y cómo, más allá de la medicina china, cómo es que llegas también a especializarte en eso, ¿no? sí, bueno, como te decía, con la medicina china en realidad empecé formalmente a los 21 años, si bien había empezado a los 19 con esto que te conté, a los 21 empecé formalmente a estudiar en alimentación y medicina china y después la formación de grado, que son 4 años, y hasta el día de hoy sigo, o sea, esos 4 años se volvieron 20 de estudiar cursos, ¿no? Porque es interminable, es enorme, es milenaria y es muy grande. Y es de mucha responsabilidad también, sin lugar a dudas. Y a los 28 empecé a atender, o sea, hace 10 años que estoy atendiendo formalmente con medicina china. Pero el hermetismo, las ciencias herméticas, la alquimia, la cábala, la numerología y el tarot, que son como las herramientas fundamentales del mago, son algo que empecé, si bien empecé quizás antes, empecé formalmente con la iniciación a los 16, 17 años por ahí. Y fue un camino que, bueno, que fue muy sinuoso porque por un lado había como un lugar como oficial donde poder estudiarlo, con mucha gente que, que tiene una sabiduría increíble, y luego esa búsqueda personal, ¿no? Donde uno empieza a transitar por esos lugares también que son de autodidacta, ¿no? De alguna manera, y de también otros maestros de otros lados. Y ahí me llegó a comprender, lo primero que empecé a comprender es que la alquimia oriental y todo lo que yo había estudiado en medicina china, que tiene un lenguaje distinto y en algunos lugares tiene como si fuera una diagonal diferente a la lógica occidental, me llegó a comprender que las dos alquimias, por decirlo de alguna manera, Occidente y Oriente, tienen un puente, bueno, haciendo alusión a este espacio, tienen un puente realmente muy colaborador. No voy a decir que son lo mismo, porque hay algunas diferencias, pero tiene bases en común, pero son colaboradoras. ¿Mm? Eh, y realmente, ¿no? Un texto como, por ejemplo, tan simple que puede encontrar cualquier persona en internet, como es la tabla Esmeralda, que son, digamos, dos grandes estrofas, este, tiene un conocimiento, y bueno, es uno de los textos más viejos de Occidente, ¿no? Que ha podido sobrevivir a la quema de bibliotecas y a las persecuciones ideológicas, que ha podido sobrevivir a estos tiempos y que tiene realmente una fusión perfecta con esto que han custodiado la cultura asiática, alquímica, de alguna manera mágica también, que ellos si bien no han perseguido, entre comillas, o no han quemado bibliotecas, en realidad hoy viven ya desde hace un tiempo con una represión muy grande y tener que tapar toda la parte alquímica, toda la parte espiritual de la medicina, del autoconocimiento del humano. Eso hace un tiempo que, bueno, ellos están viviendo como un poco lo que vivió Occidente hace muchos años atrás. Si bien por suerte no existen quemas y eso, ¿no? Pero hoy en día una medicina china, alquímica, con un lenguaje que pueda entender a nivel filosófico y de proceso del ser, no es fácil de encontrar. Hoy lo que encontramos es una medicina china medicalizada, un poco occidentalizada, que utiliza herramientas de la medicina china sin conocer, por ejemplo, diagnóstico de medicina china.
que es algo que hoy se ve mucho y tiene que ver con este proceso de ir dejando de lado la parte espiritual más y más. ¿Mm? Este, por ponerte un simple ejemplo, nosotros en medicina china podemos colocar entre 5 y 10, 11 agujas, dependiendo si hay que poner extra, como no, en el caso de tu rodilla que estaba mala, qué sé yo, y había que poner alguna cosa extra, pero si no, se ponen muy poquitas agujas porque eso mueve la energía de la persona. Y nuestra Claro, energía es vida. claro, Si yo me paso de lo que estoy haciendo, te estoy quitando vida, te estoy quitando salud. claro. Y más con la aguja, que es un elemento muy fuerte. Sí. Eh, Igual no se sienten, quiero decir, no es que uno habla de la aguja y te imaginas que, no sé, que te van a poner una aguja de colchonero y que va a doler, no, nada que ver. No, no, es increíble el efecto, pero no duele, no se siente nada. Es seguro para la gente que escucha y no sabe nada de estos temas, es seguro y es maravilloso porque yo hoy puedo caminar bien, puedo flexionar la rodilla bien, no se me la hiciste de nuevo. Es sí, así, es evidentemente tenía así. el potencial de poder sanar, que fue Sí, una sí. ayuda que tu cuerpo pudo también restaurar gracias a la magia que vos ya tenés arriba, sin lugar a dudas. Vos cuando vas a trabajar con un paciente, ¿no? Eh, Esto acá sería como un cotilleo entre colegas, pero eh, hay gente que de pronto me dice, no, porque yo siento que me trabaron los caminos, que esto, que lo otro, y que nada me sale bien. Y vos, digamos, en mi caso, yo voy primero al tarot, ¿no? Para ver qué hablan los observadores, como decía mi profesora, qué hablan los observadores, porque a veces uno, por el querer ayudar, incluso bloquea y el otro que te tira un placar encima de problemas, uno pierde el horizonte, pierde el objetivo. Yo siempre digo, bueno, primero, o que de pronto me dicen que en la casa hay mala energía, que si siente fantasmas. Bueno, voy al tarot primero para ver si realmente estoy en condiciones de ayudar o no, porque si no, viste, el ego dice, sí, quiero ayudar y a su vez, bueno, el hecho de trabajar y cobrar eso, ¿quién no quiere estar trabajando? Pero voy al tarot. Ahora, vos, ¿en qué te basás? ¿Te basás en lo postural? ¿Te basás o haces una apertura con algún, no sé, péndulo? No, Contame desde ahí. Eso es una pregunta muy acá de Claudio Acevi, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Cómo? yo lo que pasa es que tengo dos tipos de consulta. Una cosa es la consulta del encuadre de medicina china, que yo ahí, obviamente, con lo que puedo aplicar según lo que veo diagnósticamente en la lengua, en el pulso, en la cara, en el cuerpo, en la postura, en el pelo, en los dedos de los pies, en las manos, en todo eso que se estudia como diagnóstico, si bien ahí yo puedo actuar, hay algo que determina el poder de la persona y que es más estructural y que muchas veces para mover eso es necesario otro encuadre y otro tipo de consultas, que obviamente las tengo, que son consultas donde yo voy a investigar qué es lo que pasa, ¿no? Es como un poco esto del tarot, si bien utilizo la astrología y el tarot, yo también utilizo esto de la bioenergía del cuerpo y buceo junto con la persona. Es como si yo la agarrara de la mano a la persona y nos metamos juntos a investigar y frente a eso, según los símbolos y las situaciones que se dan en su cuerpo y en su sentir, voy uniendo todo el puzzle y es como una especie de detective, ¿no? Que va investigando realmente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿Qué es la bioenergía? ¿Qué es lo que vos, para los que no entienden, ¿no? mm, ¿Qué es eso que vos utilizás la bioenergía mm, en sí, castellano? bueno, sería como entrar en ese cuerpo donde soñamos, ¿no? En ese cuerpo energético, cuerpo sutil, en ese cuerpo vital, y investigar cuál es la red que está sosteniendo una realidad. Digamos que esa red energética es la que sostiene las cosas que se van dando en la vida cotidiana y en el cuerpo, o sea, manifiestan. Entrar o cruzar ese umbral
eso lo delata el cuerpo, los símbolos, las sensaciones, que quizás el consultante no tiene mucha idea de lo que está pasando y es un delirio, y para uno es como leer un libro. Claro. Entonces, y uno va como ahí confirmando hipótesis, descartando cosas y armando nuevas hipótesis para establecer un movimiento, ¿no? Porque lo importante también es que la persona pueda hacer un movimiento específico que empiece a generar un cambio en esa situación. Lo único que yo tengo como objetivo siempre, o como, digamos, leitmotiv así en la consulta, es que la persona tiene el poder. O sea, acá todo ser humano es poderoso, por más de que ha sido apaleado o despojado de su poder en sus máximos niveles, por el solo hecho de existir y estar manifiesto, ya hay un hilo de poder del cual nosotros podemos alimentar y nutrir. Entonces, la consigna siempre es, para que algo haya entrado al territorio, al cuerpo, a la bioenergía, al sistema, y pueda tomar poder en la vida de la persona, llamémosle, me hicieron algo, me trancaron los caminos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, o todo lo que se puede ocurrir, en realidad el territorio tiene que estar presto para que eso sea así. Entonces lo que nosotros tenemos que investigar es dónde está en el territorio el encuadre dado para que haya una entrada de ese estilo. Se repara y se cierra. Con el resto del mundo, claro, que quiera. Pero, Claro. digamos que se empodera a la persona y se ubica en el lugar territorial de la persona. Sí, sí, acá pregunta Leda, dice, ¿haces como un tejido uniendo emocional, físico y mental? Es un poco eso, muy, muy, muy interesante. Es un poco eso, sí. Sí, sí, sin lugar a duda. Qué bueno. Mm. Sí, aparte, qué loco porque cuando yo te veo a vos, el tema de la rodilla, viste que la rodilla tiene que ver, bueno, yo venía justo yo te veo a vos me acuerdo que era abril, y la última vez que estuve en Uruguay fue en abril del 2022, y el 28 de mayo había muerto mi mamá. Me acuerdo. Era eso lo que creo que fue, pero así, automático, empezó a jorobar esa rodilla, y muchas veces tiene que ver con todo lo que es, no sé, viste que uno siempre se reprocha y dice, yo tendría que haber hecho más, yo tendría que haber dado más, tendría que haber estado más tiempo, viste, y uno es como que, viste que las rodillas tienen que ver con el perdón, con la flexibilidad, y yo soy, bueno, como nací un día 8, soy bastante, y el 8 son las rodillas, el 8 es Saturno, ¿no? Y yo soy muy de castigarme cuando algo, o de pronto, no sé, abandonó un alumno del curso, y yo me empiezo a preguntar, ¿en qué me habré equivocado? Y viste, no, el otro se fue porque se fue, era así. Viste que a veces uno, desde el lado de la enseñanza, uno se autoexige demasiado y bueno, nada. Este, y por Sí. eso pagó el pato, como decimos acá en Argentina, mis rodillas. Bueno, pero Sí, evidentemente algo en la estructura mental, algo cambió, ¿no? En ese claro, proceso de duelo, por algo esa alarma ya no necesita prenderse. claro. Sí, sí, sí. Y contanos, ¿qué es los cursos que estás dando ahora? Bueno, Para que la gente, por empezar, sigan la cuenta de Sebastián, por favor, denle like y síganlo. Sí, muchas gracias. contame del curso. Y mis seguidores sigan a Claudio, que yo lo tomo Sí, bien. sí, sí, Te recomiendo ahí, me han preguntado, hace poco me han preguntado, una amiga hermana de la vida, y yo le dije, mira, me dice tarot porque ha estado por muchos lugares que le han dicho cosas que, bueno, yo le dije bueno, que en mi caso yo no veía las cosas de esa manera, y me dijo, bueno, tanto que me decís, ¿a quién me recomiendas? Y le digo, yo te recomiendo, no es de Uruguay, pero te recomiendo que vayas con Claudio.
Y bueno, y ojalá te haya contactado, si no, bueno, ya te contactará, pero para mí es de mucho confiabilidad realmente. La Sí, forma y la visión y el cuidado, porque esto del cuidado, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El cuidarse uno, cuidar al otro, es algo básico, llano, ¿m? Pero que muchas veces no se sabe dónde está. claro. Entonces, bueno, me preguntabas esto de los cursos. Yo hace unos años, también un poco por arenga de pacientes, de amigos, me invitaron, me incitaron a abrir cursos de numerología en principio, que era de lo que más... La numerología, digamos que el número siempre fue un lenguaje muy sencillo para mí. Si bien no hay que tener facilidad para el número para entrar en el mundo de la numerología, en mi caso de muy chico, el número fue algo un lenguaje muy claro para mi mente, para mi energía. Y fue, digamos, la fortaleza, una de las fortalezas más importantes en mi observación y mi desarrollo. Entonces arranqué por ahí hace unos cuantos años, que ya vamos, creo que por la quinta o sexta generación de numerólogos, que se van formando. Y bueno, ese es uno de los cursos y el primero que abrí, numerología integrativa, porque yo lo que hice fue, como estudié varias líneas de numerología, lo que hice fue respetar el origen de cada una de ellas y darle lugar dentro del curso. Entonces, la numerología pitagórica como una numerología de herencia iniciática, con todas las fórmulas que implican un sentido. Yo lo que trato de enseñar también es el sentido, que vean por detrás de lo que está sucediendo en la aritmética, en los movimientos numéricos, porque de esa Claro. manera empezamos a entender el lenguaje de cómo se mueven los números. Pero eso la pitagórica lo hace divinamente y yo lo aprendí y lo mamé principalmente de ahí. Y la numerología humanista que nos trajo Quatrix de Francia, de una manera, una revisión muy interesante, porque traía todo esto de la familia, del legado familiar, de alguna manera de la constelación, de la bio, que empezaban a hablar de otro lenguaje referente a nuestra estructura familiar y su importancia. Y además, el labor con el inconsciente que aporta esa numerología le dio digamos, a la pitagórica un aporte. Entonces yo no las tomo como que una u otra, de hecho hay cosas que no tomo de la humanista y que sigo tomando de la pitagórica porque creo bueno, que corresponde. Y de alguna manera formé esta nueva línea de numerología que es una integración de ambas. Claro. Este, exacto. Y obviamente que hay cosas propias en eso, hay investigaciones propias, hay cosas que fui viendo, las comparto en el mismo curso. Luego, el tarot, que también eso fue una arenga fuerte que me llevó como 2 años abrirlo porque no fue fácil. No fue fácil encontrar el lugar correcto y el camino correcto. Y bueno, decidí elegir el camino del tarot iniciático, que fue lo que yo aprendí, el camino que realicé. Y también esto de la armonía junto con la geometría sagrada, la cábala, por supuesto, porque el tarot es cábala, sin lugar a duda, y tú lo sabes muy bien. Y bueno, eso fue como un camino también que se fue abriendo. Y ahora abrí un proceso que se llamó anatomía oculta. Eso fue fantástico. Fue fantástico porque fue como también empezar a hacer un proceso al mismo tiempo que aprendíamos sistemas energéticos, Sí, eh, quizás no con tanta profundidad, pero sí como las cosas más importantes. Hacemos un proceso de alguna manera introspectivo y de investigación. O sea, trabajamos en vivo con nuestro propio sistema, clase a clase durante 9 meses. Y eso fue realmente un proceso bellísimo que este año no lo abrí porque iba a abrir justamente Alta Magia, que me iba a llevar un montón. Alta Magia debe ser el curso que más complejidad me ha requerido.
Dios mío, chicos, lo hubiera pensado antes, pero no, se me Sí, sí, ocurrió. sí. A mí me llegó a estudiar alta magia al ceremonial como 4 años, 5 años, fue. Es que sí, sí, sí. Fueron 5 años, sí, sí. Mi Y es como, obviamente que después todo te cierra, ¿no? Todo vas a entender cábala, vas a entender numerología, vas a entender tarot, vas a entender, no sé, yo digo, hasta cómo caen los granos del arroz cuando estás preparando algo, es decir, todo tiene un sentido, todo tiene un significado, cuando vas aprendiendo todo lo que es la alta magia, aparte, bueno, sí, el cuerpo y cómo dominar y manejar, ¿no? Sí, sí, qué lindo, che, qué Sí, lindo. esta magia es el que este año, bueno, ahora el 16 de agosto arrancamos. Y es todo un desafío porque, bueno, tuve que elegir un objetivo puntual y específico de un trabajo que la propuesta para los alumnos principal es la práctica, porque si bien vamos a las bases, las vamos a tener y la idea es dar bases de la magia, con todo lo que implica, con figuras específicas que elegí. Una de ellas, y por eso me siento muy bien en la práctica, es Franz Bardon, un autoiniciado que escribió Iniciación al Hermetismo, un libro maravilloso que es mucha práctica el libro, todo prácticas, recomendaciones, se lo recomiendo a cualquiera que quiera empezar con ese camino. Entonces, bueno, junto a ese, bueno, obviamente que Aleister Crowley, Israel Regardie, Papus, bueno, y muchos más, Sí, sí. Levi, Los, bueno, los padres, Alfaz Levi, Eliphas Levi, sí, todos sí, ellos, claro. que sin lugar a dudas son también los que yo fui estudiando, entre otros muchos, y que sin temor también me animé como a buscar un lugar seguro donde empezar a trabajar y transmitir esto desde un lugar seguro, desde un lugar donde la persona pueda ir habitando su territorio realmente, habitando su vida, permitiendo que el ser que conecte primero para que pueda darle cauce a ese ser. Entonces, que eso, digamos que es la base de todo. Entonces, ese es como un poco el objetivo que tiene que ver con el trabajo práctico, ¿no? Como si fuera, voy a poner este nombre que no es muy agradable, pero es la realidad, digamos que es el disciplinamiento de ciertas formas de encontrarnos con nosotros para que realmente hayan cambios. ¿No? Claro, sí, sí, es verdad. Uno tiene que, vamos a decir, negociar cosas de la vida de uno y no quedarse en el dame, ¿no? Como, a ver, esto yo lo veía el otro día con el grupo que tengo ahora de tarot y la gente es como que veo que todo lo quiere instantáneo, ¿no? Y hay que trabajar, hay que investigar. Yo les doy todo el material, a veces creo que los aburro con tanto material. Este, incluso cuando estuve en el 2018 en Egipto, estudiando simbología y estudiando el arte egipcio y cómo dibujaban, que claro, me vine con unos mamotretos, con unos archivos que les explota la cabeza. Justamente los arcanos menores son los que tienen la información más rica. Yo digo siempre, los arcanos mayores siempre uno los conoce por el marsellés, lo conoce por el radio, pero los egipcios tienen tanta información que es mucho mejor que los arcanos mayores. Pero claro, yo les doy material y siento que los aburro a veces. Yo creo que los aburro. ¿Viste? Yo creo Pero bueno, eso es salir buenos, ¿no? Les va a hacer que sean, que si mañana alguien le pregunta algo, tener respuestas. Siempre que digo eso, tener la respuesta para darle al otro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y noto que mucha gente es dame, pero no investiga, ¿no? vos sabés que eso, así de descubrimiento el tarot egipcio, yo lo agarré como el tercer nivel, digamos. Si tuviera que ponerlo en niveles, tendría que decir que es la facultad del tarot, ¿no?
Y realmente, cuando bueno, lo aprendí contigo, los arcanos mayores, me quedó pendiente los arcanos menores, que estaba viendo a ver si le podía hacer un lugar ahí, que bueno. Bueno, pero lo podemos hacer individual cuando quieras, no Bueno, necesariamente en ah, grupo. me encanta. Pero los arcanos menores realmente es algo que incluso para descubrir lo que se llama la luz del camino de vida, son una fuente elemental para ir a consultar, para ir a comprender una página más de nuestra estructura bioenergética, del encuadre que tenemos para desarrollarnos. Entonces, creo que, como yo te decía recién, ¿no? Ya aquellas personas que les resuena, ¿no? Yo no sé si te conté alguna vez, el primer tarot que yo agarré en mi vida fue el que tenía 7 años y se lo descubrí a mi madre en la parte de arriba del ropero que lo escondía. Mi madre escondía cosas arriba del ropero. Porque yo como era chiquito, supuestamente no llegaba, pero yo me trepaba como Spider-Man a todos lados. Y, y vos sabés que ahí le encontré estas cartas y para mí fue como descubrir un tesoro, ¿no? Imagínate yo chico, un tesoro era aquello. Claro, Y fueron las primeras cartas del tarot que yo miré, que que llegaron a eran mí. que eran las de, de Marsella. No, de egipcio. Ah, el egipcio. Ah, Eso mirá. no te estoy diciendo. Ah, pero me dejaste helado, mirá vos. No, yo no te conté eso, pero sí, No, mi madre lo tenía que, no sé, las había conseguido, se había cambiado una revista, no sé qué había hecho, pero las tenía ahí guardadas, ocultas, porque no sé, supuestamente no era algo personal de ella, y bueno, y yo jugaba con ellas cuando mi madre no estaba, obviamente, y las volví a claro, poner, ¿no? Mi madre si me está viendo desde algún lugar, está revelándose una verdad. claro. Vos sabés que, sí, es que es así. Yo creo que el tarot, no el egipcio yo lo vi por primera vez a los 15 años porque me llegó ese mazo a través de mi hermana que se la dio el patrón del trabajo donde ella estaba y me dijo, a vos que te gusta todo el egipcio, mirá lo que... ¡Guau! ¿Viste? Pero sí debo decir que mi abuela tiraba las cartas españolas y también dejó el mazo de tarot, o sea, el mazo de cartas, que estaban mezcladas cartas españolas con cartas del tarot. Que es una cosa muy loca, pero vamos a decir que mi abuela era indígena, era de la tribu de los indios Huarpes, y se ve que ella también, antes de hacer un preparado, un fluido o algo, ella consultaba las cartas. De hecho, hay una película que está en YouTube, que después te la voy a pasar, que se llama Bendíceme Última o Bendígame Última, que yo cuando vi esa película, está en castellano, porque ocurre en México la historia, yo dije, pero este hombre está escribiendo, está contando mi vida, porque es el nene que va con la abuela, ¿no? Para todos lados, y todo el mundo la criticaba porque es negra, porque es la curandera, pero cada vez que un parto venía mal, la llamaban a la Mercedes, la llamaban a mi abuela, y me llevaba a mí como de bastoncito, de lazarillo, ¿viste? Y yo no sé por qué, pero bueno, estas cosas yo las veía desde muy chiquito. Y Claro. después se juntó que mi abuela sacaba un gajo de una planta y yo la escuché y digo, ¿qué es lo que decís, abuela? Cada vez, no, hay que hablarle a la planta, porque yo le estoy diciendo que le voy a sacar un gajito para sanar gente y le agradezco. Y yo decía, pero abuela, estás muy loca. Ahora después empiezo a entender, empiezo a entender un montón de cosas y digo, wow, claro, la tierra nos da, las plantas nos dan, todo está en este mundo, todo está en esta tierra. Todos son Y ahí es donde después empieza esta locura por estudiar el tarot y comprender el tarot, ¿no? Y, y bueno, sí, lo demás ya te lo conté, o sea, yo me permito a los 40 años recién entrar en todo esto, pero la otra vez alguien me preguntaba, me dice, ¿vos estás iniciado? ¿En qué estás iniciado? Digo, yo creo que estoy iniciado desde que nací, porque mi abuela es la que me hizo la iniciación, claro. porque nací muerto, y mi abuela es la que se encargó
de levantarme de vuelta. Pero si vos me hablas de iniciación, y sí, fui iniciado en la maestría de Reiki y en otras ciencias, y cuando me causa gracia cuando la gente me dice, ¿vos estás iniciado? Que me hace acordar de la época cuando uno era adolescente, ¿no? Mi época, los 60, cuando te preguntaban si habías tenido sexo, o te decían, ¿vos ya estás avivado? Claro, vos ya estás avivado. Y yo decía, ¿cómo avivado? Claro, si ya, ¿viste? Bueno, esto cuando me preguntaron si yo estaba iniciado, digo, mira, la verdad estoy iniciado en tantas cosas, hasta estoy iniciado en la miseria de pronto de tenerlo todo y la vida te hace un borrón y te quita todo y quedas en pelotas en la calle y no sabes para dónde ir y digo, ¿cómo enseña eso a tener una vida donde había tanto lujo, tanto auto, tanta casa en Barrio Norte y de pronto quedarme en la nada? ¿No? Y está perfecto. Yo digo, todo ocurrió en el momento preciso, ¿viste? Todo, todo. Sí, Este, mm, cuando hablamos de iniciación puede ser todo tipo, ¿no? O sea, morir, renacer, incluso cuando recién claro, nacido, ya es una iniciación. Y hay sí, iniciaciones que se dan por saltos de conciencia, que se dan a nivel onírico, que se dan en sueños, que son iniciaciones internas, iniciaciones de nuestros procesos, que tienen que ver con los elementos. Eso es un conocimiento muy interesante que se da cuando iniciamos a la Tierra, que aparecen reptiles, serpientes, ¿no? Cuando iniciamos esa generalmente es la primera iniciación que se da en las personas. También se da la iniciación del aire, la iniciación del vacío, la ujú, iniciación del fuego, ¿no? Yo la iniciación del fuego la tuve muy chiquito porque era medio pipirómano y después comprendí en mi sistema energético, a través de la astrología china, que mi maestro es fuego. Entonces, de alguna manera, la parte más de maestría de mi alma tiene que ver con el fuego y me llevó por ese camino desde muy chiquito. Pero existen muchos tipos de iniciación. Obviamente, hay una iniciación egipcia, hermética, cabalística, que tiene que ver con la alta magia, con los rituales sagrados, con qué sé yo, pero que eso en realidad activa un recuerdo álmico que viene a cambiar, ¿no? O a iniciar un camino. ¿M? Pero esto sí, no tiene que darse de esa manera, se puede dar de muchas maneras. ¿M? claro. Este, en mi caso, se ve que yo lo precisaba reactivar ahí porque era una cosa que se ve que ya había pasado y lo tenía que volver a pasar. Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, se dio Bueno, de esa manera. y Imagínate pregunto, que, sí, decime, no, que termina, en mi perdón. familia nadie tenía que ver con nada de eso. O sea, nada. El único que apareció con esas historias fui yo. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que en mi familia, músicos, compositores, todo el linaje, que también yo, para mí la música fue algo este, común, pero no, mi viejo me probó 50.000 veces antes de mandarme un profesor de música porque pensaba de que yo lo decía por moda y un día así viendo una propaganda de la radio, no viendo, no, escuchando una propaganda de la radio, yo empecé a hacerle la segunda voz al que cantaba el jingle y después cuando volvía a sonar en la radio le hacía tercera voz y mi papá dijo, y mi mamá, no, no, ¿cómo lo vamos a mandar? Otro músico más, no. Y después de ahí se fue juntando otras expresiones como el teatro, como pintar, dibujar, y esto de que de chiquito también yo decía que me veía dormir. O sea, incluso lo pude perfeccionar después con Reiki y estudiando hermetismo y estudiando magia. Pude aprender lo que es el holograma, el salir del cuerpo. De hecho, me estuvieron haciendo implantes de dos muelas en la boca y la odontóloga se asustó porque yo estaba blanco como esta barba
y no respiraba, y yo, claro, ella me decía, ¿estás ahí? Pero estás, sí, sí, le digo, estoy, lo que pasa es que yo me puedo alejar de mi cuerpo o estar como, no registro algo. Es como que me meto en otra realidad. Es como esto que yo te contaba, que te conté, que a mí cuando estaba en el glaciar Perito Moreno se me apareció esa india, pero es una india que no, solamente yo la vi. Y en realidad uno parece que entra en otras realidades, Ujú. incluso los chicos, que siempre les dicen mentiroso, como me decían a mí, digo, no, los chicos ven otra realidad, ¿sí? Lo digo por mí, ¿no? Que yo decía que a los 5 años había viajado a Tailandia. ¿Cómo que te fuiste a Tailandia? Sí, yo le decía, pero fui a Tailandia. ¿Y qué había en Tailandia? Y hay unas casas con unos cucuruchos, ¿viste? Claro, Angkor Wat, evidentemente yo no me fue extraño verlo. O lo mismo que estando en Egipto. Ay, ¿no sufre usted el calor? 50 grados en el desierto. No. O sea, yo sentía que estaba como en mi lugar. En tu O casa. iba para los lugares, claro, iba para los lugares como flotando, ¿viste? No, no, sin queja, qué sé yo. Uno es como que vive muchas vidas, pareciera, ¿no? En esta vida. Es así, para explicarlo. Es así, es así. Mm, sí, sí. Sebi, bueno, recordanos cuándo empieza el curso. El de alta magia empieza el 16 de agosto. eh, Sí. el sábado 16 de agosto, 17:45. Si bien se puede hacer todo online, con muchos cuidados y obviamente hay instancias que se proponen de revisión que son presenciales, que son Ah, específicas, que son dos, van a ser dos seguramente durante todo el curso, que dura 9 meses. Y que se pueden hacer obviamente en desfase, ¿no? Se pueden hacer en otro momento, incluso esas instancias, pero que son necesarias para, digamos, incorporar los detalles de la técnica y de las cosas que estamos trabajando. bien, Pero más allá de eso, obviamente que hay personas que ya tienen experiencia, que pueden activar eso por sí mismas, y todo eso obviamente que hay que verlo persona a persona. Pero bueno, es un curso que lo abrí simultáneamente presencial y online, también un poco por pedido, y lo traté de desarrollar de esa manera. Pero bueno, esas instancias de persona a persona en un momento dado se tienen que dar. Así que claro. bueno. mm, Bueno, pero para la gente que nos está viendo de Uruguay y que por ahí no sabía que esto lo estabas dando, bueno, que consúltenlo a Sebastián y yo lo súper, súper recomiendo porque es un excelente profesional. Y también, ¿también has hecho Reiki? ¿Hiciste los niveles de Reiki? No. La realidad es Bueno, que yo lo que siento es esto. Alrededor mío hay gente que realmente hace eso. Yo no quiero hacer todo. Yo quiero especializarme en las cosas ya. que sé que son propias de mis herramientas y de mi desarrollo. Y tanto Reiki como registros akáshicos y otras técnicas asociadas nunca fueron cosas que me llamaran mucho la atención. Y siempre me dejó muy tranquilo que había gente muy buena que estaba haciéndolo. Entonces, de alguna manera, incluso esto, ¿no? O sea, hoy que hablábamos, que vos hablabas de consultante, cuando uno, bueno, ve si puede o no puede. A mí me pasa muchas veces que eh, cuando veo que una estructura, por diferentes razones, yo no tengo la disponibilidad o el match, llamémosle, para poder mover junto con la persona, no me tiembla el pulso en decirle, mira, te recomiendo a tal persona o a tal persona. Hacer esto y lo otro. Y de alguna manera delego, o sea, derivo. Claro. Ujú. La Sí, derivación sí. no tengo, pero no me tiembla el pulso en hacerla porque considero que tenemos que poder tejer redes y saber que todos no hacemos todo, sino, No, por supuesto que no. sino que cada cual tiene su desarrollo y su forma, ¿no? Porque incluso yo tengo muchos colegas que hacen medicina china y somos todos diferentes. Entonces, Claro. hay mucha gente en el mundo.
y realmente está bueno como conectar con eso para, bueno, ver cuál es la mejor ruta cuando alguien nos llega a nosotros. Claro. Sí, sí. Sí, incluso a mí cuando me dicen, ¿sabes astrología? ¿Haces carta natal? No. ¿Haces péndulo? ¿Qué sé yo? ¿Haces? No. O sea, aunque lo estudié, lo tuve que estudiar para poder Claro, entender, o sea, no la astrología como se conoce, hacer una carta natal, pero me hablas de un planeta y sé lo que tiene que ver, sé el número que corresponde desde lo cabalístico, en qué parte del árbol se coloca, en qué parte de los arcanos se coloca. Lógico, aparte uno tiene que estudiar astrología, si vas a estudiar cábala o tenés que estudiar tarot egipcio, tenés que entender al menos de lo que habla cada arcano con su planeta. Así que bueno. Sebi, bueno, te agradezco un montonazo. No sé si querés cerrar diciendo algo o... bueno, no, quiero cerrar agradeciéndote, Clau, para mí es un placer. Nos juntamos cuando Bueno, quiera, hablar de lo que sí, quiera. claro que sí, claro que sí. Y bueno, agradecerte esta hora que me has permitido y nos has permitido conocerte un poco más, tu conocimiento y como le digo a la gente, sigan la cuenta de él, de Sebastián, para que puedan aprender diferentes técnicas y terapias que es muy bueno enseñando y muy claro para enseñar, ¿sí? Te agradezco un montón y nos estamos viendo. Esto va a quedar grabado. Yo te voy a pedir ahora que entres como colaborador. Yo te lo voy a, te voy a invitar desde un mensaje. Va a estar en Facebook, va a estar en YouTube. Así que nos estamos viendo próximamente. Gracias, Gracias. Clau, Chao. mucha Chao, suerte. chao. Gracias. Chao, chao, chao.